Génesis 28:20 dice: e hizo Jacob un voto, o un pacto, o un compromiso, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Y una vez le digo, no voy a predicar sobre el diezmo, así que no se predisponga, no se asuste, no se vaya, tranquilo. Una de las cosas, hermanos, que siempre debemos tener en cuenta es cuando Dios nos habla, lo que Dios nos dice. Jacob es el vivo ejemplo de un hombre que tuvo un pasado oscuro, que tuvo un pasado difícil, pero Jacob es el vivo ejemplo de un hombre al cual Dios quiere bendecir, simplemente porque Él es Dios. Jacob no había hecho los méritos suficientes para ganarse el derecho a ser bendecido por Dios. Sin embargo, Dios quería bendecirlo, y la bendición de Dios lo iba a alcanzar. Jacob era un engañador, Jacob era un usurpador, pero de alguna manera o de otra, Jacob halló gracia delante de Dios. Jacob no vivió una vida limpia de escándalos. De hecho, su propio nacimiento fue un escándalo, porque dice la Escritura que era gemelo con su hermano Esaú, y cuando estaban en el vientre de su madre, ya estaban peleando por quién iba a salir primero. Es decir, la vida de Jacob representa la vida de aquel hombre y de aquella mujer que tiene altibajos, a veces cosas más bajas que altas. Pero sin embargo, en un momento de su vida, Dios le prometió algo a Jacob. Dios le prometió a Jacob posesión. Dios le prometió a Jacob que lo iba a bendecir. Dios le prometió a Jacob que estaba con él. Sin embargo, aunque Dios le había prometido todo esto, Jacob debía prepararse para vivir en bendición. Y de eso quiero hablarle hoy. ¿Cómo nos podemos preparar para vivir una vida de bendición? Jacob tuvo una experiencia con Dios. Jacob tuvo un momento con Dios. Un momento en el cual Dios le da un sueño a Jacob, Dios lo mete en un sueño a Jacob y Dios le habla a Jacob. Y es en ese momento, de esa experiencia, donde Jacob se levanta transformado y donde Jacob hace un compromiso con Dios. La primera cosa, hermanos, que debemos siempre tener en cuenta es que no podemos olvidarnos de la magnitud de Dios. Lea conmigo el versículo 16, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Versículo 17 dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La primera cosa, hermanos, siempre debemos reconocer la magnitud de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros poseemos, siempre tiene que ver con lo grande que es nuestro Dios. Cuando Jacob dice Jehová está en este lugar, Jacob está diciendo Yahvé está en este lugar. Yahvé es el nombre hebreo para el nombre de Jehová. Yahvé era el nombre impronunciable, porque era un nombre con letras, con puras consonantes, pero sin vocales. Este nombre, hermanos, era impronunciable, y este nombre representaba que Dios es el origen y el final de todo. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Él todo lo puede, Él todo lo encierra. Yahvé también significa aquel que es el Dios único, el Dios incomparable, el Dios sin limitaciones. La palabra Yahvé significa
significa el Dios inmortal, el Dios verdadero y el Dios fiel, el Dios que provee, el Dios que suple, el Dios que sana, el Dios que levanta, el Dios que prospera. Una de las cosas que nunca debemos olvidar, hermano, es la magnitud de nuestro Dios. Cuando usted dice Dios, cuando usted dice Jehová, usted está desatando un poder grande en su vida, grande en su boca, que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra usted. Así que tenemos siempre que tener presente que nuestro Dios es grande. La próxima vez que usted se enfrente a un problema y usted diga, Dios mío, ayúdame, tenga por lo cierto que Él lo escucha y tenga por lo cierto que Él hace lo imposible para ayudarle, para sanarle, para liberarle, para que usted viva una vida en bendición. Pero aparte de reconocer la magnitud de Dios, debemos tomar una actitud reverente. Porque a veces sí sabemos que Él es grande, a veces sí reconocemos que Él es poderoso, pero a veces no tenemos la actitud. Diga conmigo actitud reverente. Y la palabra actitud significa forma o manera de ser. A veces nuestra manera de ser con Dios no es la mejor. Cuando Jacob se da cuenta, hermanos, de lo que Dios es, cuando Jacob se da cuenta de la magnitud de Dios, lo único que puede hacer en el versículo 17 dice, tuvo miedo. Oiga, estaba enfrente de Dios y tuvo miedo. Yo me acuerdo, hace muchos años, los cultos que teníamos, yo era pequeño, iba al culto con mi abuela o con mi mamá, y Dios se manifestaba de una manera tan poderosa y era un derramamiento del Espíritu Santo por todas partes. No sé si alguien se acuerda de aquellos cultos. Amén. Hermanos, daban miedo, pero un miedo santo, donde me agarraba de mi mamá y decía, si se va ella, me voy yo, porque daba miedo. La presencia de Dios constreñía tu corazón. No hacías más que llorar, no hacías más que clamar, una bendición por todas partes, porque la presencia de Dios estaba en todo a su apogeo, que lo único que podías hacer era caer de rodillas, caer tirado y decir, Señor, ten misericordia de mí. Y ahora parece que venimos a la iglesia y al que me da miedo es a mí. Pero no de Dios, de ustedes. Estarán bien, vendrán bien. Hermanos, tenemos que tomar una actitud reverente. Honrar la santidad de Dios, honrar la presencia de Dios. Jacob está diciendo, este lugar es casa de Dios, este lugar es el sitio donde Dios gobierna, es el sitio donde Dios controla. Este lugar no solamente es casa de Dios, sino que dice, es una puerta del cielo. ¿Qué está diciendo Jacob? Jacob está diciendo, si esto está poderoso, si eso es tan grande, esto es solamente la entrada, porque una puerta es el acceso legal a cosas más grandes, a cosas más poderosas. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero Dios no te llamó a quedarte en la puerta, Dios te llamó a abrir la puerta y a entrar a las grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida, pero todo debe partir de una actitud reverente. Todo debe partir de una manera de ser reverente. Cuando usted viene a la casa de Dios, cuando usted reconoce el poder de Dios, cuando usted lo reverencia, cuando usted levanta las manos, cuando usted lo adora, cuando usted le exalta, cuando usted le clama a Él, usted está abriendo esa puerta y está entrando a una dimensión de cosas grandes, de cosas poderosas, linaje de luz. Ya no te quedes en la puerta, métete, 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 porque Dios tiene algo grande para tu vida, para mi vida. Una puerta de nuevos principios, una puerta de cosas nuevas, una puerta de nuevas bendiciones para tu vida. Tenemos que reconocer la magnitud de Dios. Jacob no solamente reconoció la magnitud de Dios, sino que número dos,
Él tuvo que establecer una vida devocional. Una cosa es reconocer que Dios es grande. Amén. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Amén. Una cosa es reconocer que Dios es grande, pero otra cosa es decidir vivir todos los días con el Dios grande. Y Jacob no solamente lo reconoció, sino que dice la Biblia que estableció, diga conmigo, estableció una vida devocional. Versículo 18 dice: y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto delante de Dios, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Fíjese lo que hace Jacob. Jacob establece una vida devocional, porque la piedra en la cual durmió, dice que derramó aceite. En el tiempo del Antiguo Testamento, hermanos, el aceite era un símbolo de consagración y separación. Se derramaba aceite sobre los reyes, se derramaba aceite sobre los profetas, y se derramaba aceite sobre los sacerdotes, se derramaba aceite sobre las cosas que se iban a consagrar al servicio a Dios. Ese acto que Jacob derrama aceite sobre una piedra es un acto simbólico donde Jacob está diciendo: yo reconozco que este lugar es un lugar santo. Yo reconozco que este lugar es un lugar donde me encontré con Dios. El principio de una vida devocional, mi hermano, siempre va a consistir en entender que nosotros no somos propiedad nuestra, que nosotros somos propiedad de Dios. Y si somos propiedad de Dios, debemos estar conectados a las cosas de Dios. Hoy en día el hombre establece metas personales, el hombre establece propósitos, el hombre establece metas económicas, tener un mejor trabajo, ganar mejor dinero, y el hombre se esfuerza para alcanzar lo que establece. Pero aquí, hermanos, lo que Jacob está estableciendo es tener un encuentro con Dios, y aparte es ser diligente. Dice un dicho por ahí: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Versículo 18 dice: Jacob se levantó de mañana a adorar. Jacob se levantó de mañana a hacer un pacto con Dios. Jacob fue diligente. Jacob fue prosperado. ¿Y qué es lo que te vengo a decir, iglesia? Tenemos que establecer una vida devocional, de oración, de lectura bíblica, de búsqueda de Dios. Cuando usted y yo le busquemos de todo corazón, lo único que va a pasar es que lo vamos a encontrar. Y cuando usted encuentre a Dios, déjeme decirle, cosas grandes y cosas poderosas van a suceder en su vida. Debemos tomar una actitud de adorador. Dice la Biblia que Jacob tomó esa piedra y la dejó ahí por señal. Yo te pregunto, ¿qué estamos dejando tú y yo por señal? ¿Qué estamos dejando usted y yo por señal? Cuando la gente nos mira, ¿cuál es el testimonio que dejamos usted y yo? Yo me acuerdo en la iglesia donde crecí, todavía me acuerdo, el hermano que siempre cantaba la misma canción. Pero sabe, siempre lo hacía con un corazón para Dios. No cantaba bien, no tocaba el violín bonito, pero adoraba al Señor. Ese hombre dejó una piedra como señal. Me acuerdo de la hermana que cuando había venta de tamales, ella era la primera que estaba ahí prendiendo la leña para hacer esa actividad. No sé cómo se llamaba, no me acuerdo su nombre, pero dejó una piedra como señal. ¿Qué estamos dejando usted y yo como señal? ¿Qué le vamos a heredar a la iglesia que viene detrás de nosotros, a la próxima generación? ¿Qué señales estamos dejando?
Es el tiempo, hermanos, que dejemos una señal de verdaderos adoradores. Que cuando la gente, cuando ya no estemos acá, sepan que les hemos dejado una piedra de adoración. Sepan que le hemos